Bueno, pues en esta ocasión vamos a dar inicio a la sesión de NeuroSearch titulada Taller de Redacción, Discusión y Conclusión, para lo cual tenemos el honor de contar con un ponente, el doctor José Luis Gálvez Romero, que es doctor en biotecnología, maestro en ciencias médicas e investigación y médico internista inmunoalergólogo. Eh, es responsable de la jefatura del Departamento de Investigación del Hospital Regional ISSSTE Puebla y está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entonces, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y pues en cuanto usted nos diga, comenzamos. Eh, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me pidieron que les hablara eh, del concepto de discusión y, y además de las discusiones en un artículo científico. Eh, Quiero compartirles la pantalla, pero aquí me dice que estoy inhabilitado para compartir la pantalla. Perdón, doctor, ya de inmediato le doy el permiso, ya debería de tenerlo, doctor. Sí, muchas gracias. De nada, de nada. A ver, sí, aquí está. Gracias. Ok, ok. Espero que ya puedan ver la presentación. Sí, doctor, ya se ve. Muy bien. Vamos a empezar detallando un poquito el concepto de la discusión. Resulta que, resulta que la discusión es el elemento mm, más importante en un artículo. Es como la cereza del pastel. Cuando nosotros diseñamos un proyecto de investigación, independientemente de su naturaleza, si es un estudio descriptivo o comparativo, si es un estudio analítico, si es un estudio de causas y controles, un estudio de corte, o si es un ensayo clínico, sabemos que todo lo que hemos desarrollado desde los antecedentes, desde los objetivos, incluso desde la metodología, resulta que son conceptos a priori. Es decir, los hemos hecho y los hemos diseñado de tal manera que encaje metodológicamente para que demostremos algo que nació de una pregunta de investigación y que esta pregunta de investigación le hemos tratado de responder a partir de una hipótesis. Luego entonces, cuando desarrollamos el proyecto de investigación, pasamos por todo ese proceso largo, hemos diseñado el proyecto, hemos desarrollado unos antecedentes, hemos sustentado la plausibilidad biológica, hemos hecho un planteamiento del problema, hemos justificado el por qué hacemos este proyecto de investigación. Después de eso hemos hecho eh, básicamente una metodología para explicar cómo planeamos desarrollar el proyecto de investigación y después de eso viene la realidad. Y la realidad es que cuando diseñamos un proyecto de investigación, en papel y en la planeación se ve bonito, ¿no? Y creemos que así nos va a quedar. Pero la verdad de los casos es que no es así. La realidad es que ya cuando vamos desarrollando el proyecto de la investigación, resulta que faltan datos, resulta que estábamos apasionados porque seguramente íbamos a tener cientos de pacientes con estas características, pero cuando metemos los criterios de inclusión y de exclusión, pues resulta que son muy pocos los que realmente entran en estos criterios. Permítanme un minutito, discúlpenme un poquito, permítanme. Eh,
Una disculpa. No se preocupe, doctor. Sí, sí, perdón. Entonces, resulta que ya en la práctica, en terreno, cuando estamos desarrollando el proyecto de la investigación, faltan datos, eh, la respuesta no fue como creíamos, logísticamente existen muchos errores. Resulta que cuando lo vamos desarrollando ya no es justamente lo que nosotros creímos que iba a suceder. Después de eso recabamos nuestros datos, hacemos el análisis de nuestros datos y en este análisis de los datos, pues resulta que primero empezamos con una estadística descriptiva. En esta estadística descriptiva, dependiendo de lo que hemos estado estudiando, si son estudios cualitativos o cuantitativos o ambos, a veces hacemos descripción de variables cualitativas y algunas cuantitativas. Y resulta que después hacemos la estadística inferencial o hacemos la estadística multivariada. Y cuando tenemos nuestros resultados, pues en nuestra apartado de resultados vamos planteando y describiendo qué fue lo que analizamos. Y después de eso, viene esta parte de la discusión. La discusión está dada básicamente por tres elementos fundamentales. El primer elemento fundamental es que debemos interpretar los resultados. ¿Qué significa esto? Que de repente tenemos en el apartado de resultados y queremos hacer la interpretación del resultado en los resultados. Pero esa parte no va allí, esa parte va en la discusión. Entonces, lo primero que debemos tomar en consideración es, uno, interpretar los resultados. El segundo elemento que es indispensable desarrollar en la discusión es, por supuesto, las implicaciones que tienen mis observaciones, mis resultados. Ya interpreté mis resultados y ahora veo cuáles implicaciones tienen. Y estas implicaciones generalmente están aterrizadas con el hecho de comparar nuestros resultados con los resultados que ya hay previamente descritos en la literatura. Entonces, interpretamos resultados. Dos, las implicaciones que tienen estos resultados. Y una de las más importantes que no debe faltar es el de describir cuáles fueron nuestras limitantes conocedores de nuestro proceso de investigación. Si nosotros en una discusión no encontramos ese apartado donde el autor describa cuáles fueron sus limitantes, entonces significa que quizá no le creemos de todo, porque en todo proyecto de investigación no hay un solo proyecto de investigación que sea perfecto, ninguno. Y por lo tanto, debemos ser bien honestos, conocedores de este proyecto, de todos los problemas que presentamos y de los muy posibles sesgos que tengamos en nuestro proyecto de investigación. Así que, con base en estos tres elementos, vamos a revisar algunos puntos claves para el desarrollo de la discusión. También quiero mencionarles que la discusión o el desarrollo de la discusión depende básicamente de qué tipo de proyecto, de qué tipo de artículo o de qué tipo de documento estoy plasmando en esta discusión. No es lo mismo escribir una discusión producto de una tesis de investigación a redactar una discusión producto de cualquiera de los diferentes estudios de investigación. Por supuesto que primero en cualquier escenario, lo importante hoy en día es proyectar una investigación, todo un protocolo de investigación, y una vez que se proyecta este protocolo de investigación, entonces, en la mayoría de las ocasiones, de ahí sale una tesis, pero de la tesis también puede salir derivado un artículo o a veces varios artículos. Entonces, cuando nosotros vemos un artículo que nos interesa muchísimo, vemos el título, vemos después del título un poco de la introducción y de los antecedentes, y de ahí nos vamos al objetivo. Y en el objetivo, lo que nos interesa muchísimo es después correlacionarlo con la discusión.
para saber si está aterrizado y poder saber si efectivamente se alcanzó o no se alcanzó los objetivos del proyecto de investigación. Por ello, vean que idealmente debe ser un esfuerzo intelectual y debate entre los autores. Esto es muy importante puntualizar. Resulta que los coautores en un proyecto de investigación o en un artículo, todos tienen un punto de vista y este punto de vista es importante, es relevante. Las disciplinas que se manejan en medicina o en muchas otras disciplinas de investigación deben ser incluyentes, deben ser integrativas. Una visión o un punto de vista diferente en ocasiones puede darnos luz o una interpretación diferente. Entonces, una vez que tenemos los resultados, es una discusión, es una interrelación entre los diferentes autores para que de esta manera cada quien dé su punto de vista con respecto a lo más interesante de lo que son expertos. Entonces, la expertise de cada uno de los autores permitirá enriquecer el análisis de esta discusión que estamos desarrollando. Tiene como finalidad interpretar los resultados. Esto es importante. Aquí se interpretan los resultados, no en el apartado de resultados. En el apartado de resultados, nosotros colocamos los resultados. Puede ser un breve resumen escrito, interpretado. Los resultados más relevantes, o son muchísimos resultados, se plasman en una tabla con las características más relevantes y generalmente escogemos uno o dos gráficos para nosotros plasmar cuál es el resultado más importante de nuestra investigación. Pero ahí solamente los plasmamos. Podemos colocar aspectos muy importantes o específicos en una tabla o en un gráfico que por sí mismo se explique. En la tabla de resultados o en el gráfico de resultados, cuando tú ves un gráfico por sí mismo debe explicarse, o una tabla por sí misma debe explicarse sin tener la necesidad de regresarse a leer todo el resumen de los resultados. Pero ahí solamente lo ves, obviamente das por hecho que quien lo va a leer está entendiendo qué es lo que estás tratando de plasmar en esos resultados. Sin embargo, ya en el aspecto de la discusión es donde ya interpretas el resultado. Lo interpretas, no lo repites. Esto es importante. Interpretas el resultado. Ya puedes decir que efectivamente en tu proyecto de investigación, en tus resultados, tú identificaste que una variable cuantitativa es más o menor de acuerdo entre un grupo y el otro y que esta diferencia es estadísticamente significativa. Esa es la interpretación del resultado. Además de ello, además de interpretar los resultados, pues de lo que se trata es de explicar si modifica el conocimiento con las aportaciones del estudio. Esta es una línea muy delgada, porque uno pensaría, y esto es como algo muy común, donde somos muy dados a pensar que lo que ya está estudiado ya está como demostrado, ya como es verdad absoluta. Y la verdad es que eso no es cierto, porque cada proyecto de investigación tiene un rumbo diferente y cada grupo de individuos que analizamos o que estudiamos tienen comportamientos diferentes por todo lo que se pueden imaginar. Por lo tanto, somos como muy prudentes cuando tratamos de interpretar de cómo modifica el conocimiento con las aportaciones del estudio, principalmente en el contexto de los pacientes que estamos evaluando. Debemos partir de allí. Nosotros hacemos investigación para mejorar un proceso, para mejorar diagnóstico, para mejorar tratamiento, para mejorar el conocimiento que tenemos con respecto a una enfermedad. Y nuestra visión debe ser inicialmente muy cercana, porque estos resultados permitirán transformar el conocimiento de algo que ya tenemos previamente con respecto a nuestro contexto, dependiendo del hospital en el que esté, del tipo de pacientes que estoy revisando, del tipo de recursos por los que tengo. Entonces, por supuesto que siempre modifica las aportaciones del proyecto de investigación, transforma, y esto nos da pauta para inferir cómo es que podemos mejorar en nuestro contexto. Partimos de ese principio, de cómo mejoramos en nuestro contexto.
Su redacción está vinculada con la introducción, pero no es la introducción. Es decir, retomas un poco el concepto de la introducción. Recuerden que en la introducción se plasma un conocimiento general que pone en escenario las bases para nuestro proyecto de investigación y puede hablarnos como de aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, de diagnóstico, etcétera. Y aquí es como un poco recordar qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos, pero no en las mismas condiciones ni con la misma bibliografía. Este aspecto es quizá uno de los más importantes. Se argumenta con esta honestidad y objetividad los aspectos más relevantes del estudio sin sobrevalorar o subestimar la importancia de los propios hallazgos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, hablamos de cómo se llevó a cabo el proceso, hablamos de cuáles fueron nuestras limitaciones cuando desarrollamos todo el proyecto de la investigación, de cómo fueron nuestras limitantes cuando nosotros desarrollamos el proyecto, ¿verdad? Un ejemplo de esto muy obvio es todas las limitantes que tuvimos, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? En esta condición, siempre somos muy prudentes y decimos que tuvimos muchas limitantes, ya sea por el tipo de pacientes que vimos, por el perfil que vimos, por los recursos que nos contábamos, etcétera. Entonces, debemos ser muy objetivos y muy aterrizados. Es muy riesgoso o es indeseable que nosotros hablemos de unos resultados de una manera muy exagerada y digamos, con esto hemos descubierto el hilo negro y con esto básicamente resolvemos todos los problemas. Eso no es así. Y el otro extremo sería así como el hecho de que no le demos importancia a nuestro resultado, porque nuestro resultado en sí tiene su propia importancia. Y aquí quizá un tip o una forma de ser muy objetivos y también de no subvalorar nuestros resultados es que cuando nosotros hagamos la comparación de nuestros resultados con otros autores, es importante que al redactarlo, nosotros coloquemos el hecho de que nuestro estudio dio cierto resultado y que a lo mejor es diferente o es igual al de otro autor, pero al momento de redactarlo, vamos a redactarlo comparando a los demás con nosotros. Es decir, cuando lo redactemos, no redactemos comparando nosotros con los demás, sino a los demás con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, decir en comparación con nuestro estudio, en contraste con nuestro estudio, otros autores coinciden con nuestro estudio, de igual manera, el autor tal, muy similar a nuestros resultados, o quizá el autor tal encontró diferente estos resultados con respecto a los nuestros, y esto nos permite como ser objetivos y también, al mismo tiempo, no subestimar la importancia de nuestros hallazgos. Y otro aspecto importante es que tratemos de dar la explicación de por qué se dieron esos hallazgos. Y ahí es donde viene mucho el hecho de que nosotros conocimos cómo fue desarrollado ese proyecto de investigación y por lo tanto podríamos nosotros enfatizar el hecho de cuál podría ser la posible explicación. Siempre que nosotros tenemos un resultado y tratamos de ejemplificar digamos que ese resultado siempre va en función de lo objetivo de cómo se lleva a cabo esa investigación. Y este también es un aspecto muy relevante. Debe basarse en la estimación de la magnitud del efecto y su relevancia clínica, y no simplemente en el grado de significancia estadística. ¿Qué significa esto? Que somos muy dados a decir, me salió una P significativa. O no me salió una P significativa, ¿sí? Nos dicen, es que si la P es menor de 0.05, la probabilidad de que sea igual o diferente es menor de 0.05, publicable. Y si la P es menor de 0.05, nos desalentamos, ¿sí? Resulta que cuando nosotros hacemos el proyecto de investigación,
En este proyecto de investigación, por supuesto que está diseñado de tal manera que vamos a retarlo con una hipótesis estadística para saber si hay una probabilidad de no diferencia. Eso es lo que hacemos, ese contraste. Ahí se define la P estadísticamente significativa o no. Sin embargo, resulta que lo más importante no es la P significativa. Lo más importante es la relevancia clínica que tiene ese resultado. ¿Y qué entendemos por relevancia clínica? Entendemos por relevancia clínica, en nuestro contexto, si eso que nosotros estamos observando realmente será útil para nuestro paciente. Quizá, les pongo un ejemplo, quizá leemos un artículo de hoy en la mañana, donde nos menciona que medir un biomarcador muy específico, que lo hicieron en Europa, y que este biomarcador te va a dar específicamente una sensibilidad y especificidad altísima para detectar una enfermedad. Y tú dices, wow, sí, está bien padre, está bien bonito, y además su P es muy, muy estadísticamente significativa. Pues resulta que quizá ese biomarcador está bien padre, pero resulta que no es eficaz en mi medio, en mi contexto. Si es eficaz en mi medio, en mi contexto, entonces es relevante, tiene relevancia clínica. Si no, no tiene relevancia clínica. Por lo tanto, ¿cuáles son los errores más frecuentes que debemos evitar en una discusión? En primer lugar, realizar una discusión no centrada en los resultados de la investigación. A veces somos dados a que estuvimos analizando, leímos mucho, tenemos mucha bibliografía y empezamos a hacer discusiones que no tienen nada que ver con lo que nosotros encontramos. Y esto corremos el riesgo de convertir la discusión en una revisión del tema. Una revisión del tema es diferente, básicamente es cuando en una revista te piden que hagas un artículo de revisión. El contexto ahí es diferente. Y también eso, por ejemplo, sucede mucho con algunas tesis. Dependiendo del tipo de disciplina que estés desarrollando, en medicina no es tanto así. En algunas ocasiones, si es como muy novedoso y quieres hacer un estado del arte con respecto a un tema, un estado del arte significa como ponerlo más actualizado con respecto a un tema, entonces sí podría ser como una revisión del tema. Pero en la discusión no se trata de eso. En la discusión simplemente lo que tratas es de aterrizar conceptos que previamente pueden ayudarte a contrastar o te pueden ayudar a intensificar tus propios resultados. Este es otro error que frecuentemente se puede cometer. Repetir detallada y necesariamente los resultados sin interpretarlos. No se trata de repetir lo mismo, simplemente decir fue diferente o no diferente, el dolor disminuyó más en este grupo que en el otro, el dolor fue igual, no hubo diferencia, la prevalencia de una enfermedad fue igual que lo reportaron en la literatura, la incidencia de este problema fue diferente, etcétera, pero no poner los mismos resultados. Repetir conceptos ya planteados en la introducción. Recuerden que la discusión es básicamente solo rescatar la idea para que de esta manera se le dé una secuencia lógica de lo que hemos analizado. Exagerar la importancia de los resultados encontrados, ¿sí? Es como ponerle muchísima crema a sus tacos, eso no. Es decir, sí hay que ser muy objetivos, sí hay que darle su importancia en una justa medida. Y esto es también conceder importancia solo a la significancia estadística sin considerar la magnitud del efecto observado. ¿Qué significa esto, no? Por ejemplo, digamos que ustedes están haciendo un estudio que les permite evaluar la diferencia del dolor, utilizar una escala visual análoga, aplicar una T-de-Student para comparar los grupos, y resulta que tiene una P de 0.005, ¿no? Y dices, ah, caray, sí es estadísticamente significativa. Pero, ¿cuánto fue la diferencia? Ah, pues la diferencia fue de 0.5 puntos en la escala visual análoga. Pues a lo mejor la P fue estadísticamente significativa, pero la cantidad de dolor que se presentó entre uno y el otro, es decir, la diferencia entre un grupo y el otro, pues la verdad es que no fue tan importante, es decir, poca relevancia clínica. Entonces,
Si la diferencia es muy importante, caray, entonces sí, ahí sí hay que darle mucho enfoque. Otros errores es el que no confrontamos los resultados con los de otros estudios. De hecho, cuando vamos revisando nuestros resultados, empezamos a hacer una búsqueda bibliográfica. Y en esta búsqueda bibliográfica, lo que vamos buscando es si efectivamente alguien encontró algo similar a nosotros. Si otros autores encontraron que no hay diferencia con el otro, si otros autores encontraron que sí hay diferencia, y resulta que eso nos ayuda entonces a aterrizar nuestros conceptos. Nos ayuda como una especie de autoconocimiento en nuestro proyecto de investigación. El otro aspecto es no relacionar los resultados con la hipótesis y el objetivo del trabajo. Generalmente es ahí donde vas enlazando y entonces empiezas redactando que el objetivo de este estudio fue comparar un medicamento versus el otro en determinado grupo de pacientes para evaluar el dolor y que para ello empleamos dos procedimientos o dos medicamentos bajo un esquema tal. Nuestra hipótesis fue que uno era mejor que el otro, por ejemplo, ¿no? El otro aspecto es realizar interpretaciones que no son coherentes con los resultados, ¿sí? De repente empezamos a debrayar y empezamos a hablar de cosas diferentes a nuestros resultados. Y entonces empezamos a hacer una discusión sobre algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros estudiamos. Y de repente eso es muy común, es muy frecuente. Trato como de aterrizar mucho del conocimiento general o mucho de lo que yo aprendí cuando estuve haciendo la investigación, pero que no tiene que ver con los resultados. Otro aspecto también muy frecuente es realizar interpretaciones de causalidad cuando solo se investigan asociaciones, ¿sí? Los estudios comparativos y los estudios que tratamos de aterrizarlos en el concepto de la causalidad, pues son muy complejos. Son largos, por supuesto. Sabemos que unos tienen más posibilidades de tener una relación de causalidad, pero es difícil que alcancemos una causalidad completa. Esto significa que somos bien prudentes y que lo que estamos analizando puede tener un acercamiento para asociarse con un problema que estamos analizando. Este es muy importante, por favor, pongan mucha atención. El no incluir las limitaciones del estudio. Hay que incluir las limitaciones del estudio. Por ejemplo, decir, hicimos un cálculo del tamaño de la muestra de tantos pacientes, sin embargo, no pudimos alcanzar ese tamaño de muestra, se nos descompuso el tomógrafo cuando estamos haciendo el proyecto de investigación y resulta que el tomógrafo que ahora utilizamos es diferente, el reactivo que estábamos empleando durante este proceso, pues resulta que se caducó o estaba con ciertas limitaciones. Es probable que esté sesgado el estudio porque la mayoría de los pacientes que acudieron a este proyecto de investigación estaban interesados. O hacer extrapolaciones y generalizaciones no justificadas. ¿Qué significa esto? Cada vez que nosotros hacemos un proyecto de investigación, resulta que evaluamos qué tan importante es para modificar lo que estudiamos dentro de nuestro grupo de estudio o, en su defecto, qué tanto esto que nosotros estudiamos puede replicarse en otros escenarios o puede ser repetido por otros autores en otros hospitales, en otras partes del mundo. Eh, la mayoría de las ocasiones aterrizamos mucho el concepto de cómo esto se puede replicar en medios parecidos al nuestro, en medios parecidos a nuestro tipo de población, a nuestro tipo de pacientes, a la edad que tienen nuestros pacientes, a las enfermedades o comorbilidades que tienen nuestros pacientes y contextualizándolo, por supuesto, en el escenario clínico completo, es decir, siempre contextualizando. Parece que nos quedan 2 minutos. Sí, doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí, ¿cree que podríamos finalizar esta reunión y volver a entrar en el mismo link? Sí, ustedes me dicen, ¿quieren que Sí, la cortemos aquí? sí, pero volvemos a entrar de inmediato en el mismo link, si es Ok, posible. Sí, entonces gracias. ya dejo de compartir, salgo y volvemos a entrar. ¿Sí? Exacto, sí, doctor, así es. Gracias. Igual lo mismo para todos nuestros asistentes, por favor, volvemos a entrar de inmediato en cuanto termine la reunión, que la voy a terminar en 3, 2, 1. Diferente. Fue quizá que hubo algo más que
tiene el adulto mayor y qué no tiene el adulto joven, ¿sí? Es decir, cuando tú encuentras una discusión, la estás desarrollando y encuentras esos detalles, entonces te nace otra pregunta de investigación, nace otra hipótesis y entonces es ahí donde tú estableces que puedes seguir una futura línea de investigación. Y la otra es acabar la discusión con su resumen de trabajo. Esto no es un resumen, la discusión no es un resumen de trabajo. Eso también es un error. Resulta que hacemos un resumen de resultados, quizá analizamos 10 objetivos en un proyecto de investigación y en la discusión tú pones, este medicamento fue mejor que el otro. Este medicamento se presentó con mayor frecuencia en las mujeres. Este medicamento funcionó solamente bajo esta cantidad. Hubo menos necesidad de rescates de este analgésico, por ejemplo. Pero ahí solamente estás haciendo el resumen de los resultados, pero no estás haciendo una discusión. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos relevantes a considerar en la discusión? Si yo tengo ya mis resultados, entonces a veces es más fácil irlos desarrollando si me voy haciendo preguntas y al mismo tiempo trato de responderlas, ya que tengo mis resultados, ¿no? Entonces tú ves ahí y dices, ¿son interesantes los resultados? En esta pregunta es una pregunta retadora, ¿no? Para ti mismo cuando estás haciendo el proyecto de investigación. ¿Son interesantes los resultados? Claro, siempre son interesantes. Siempre son interesantes. Ya sea que encontraste una P significativa o no encontraste una P significativa, pero si le rascas, resulta que siempre vas a encontrar algo interesante en tus resultados, aunque la P no sea estadísticamente significativa, pero quizá la relevancia clínica sí lo es. Quizá la magnitud del efecto no es tan relevante y tú puedes decir por qué no lo sería. Entonces, en esta pregunta, ¿son interesantes los resultados? La respuesta es sí, siempre debes decir que sí. Tus resultados son interesantes y entonces vas desarrollando justamente esos conceptos. Esta es otra forma también de interpretar. Hay explicación para los resultados encontrados y esta es la forma objetiva de plantear la discusión de los resultados. Es decir, en mi caso, el medicamento que empleamos resulta que no funcionó y entonces tú dices, bueno, una posible explicación es que a lo mejor la farmacocinética que sucedió en el grupo de pacientes adultos mayores fue diferente, o quizá tú puedes decir el lote que se empleó no fue el adecuado. Tienes que tratar de inferir cuál sería la posible explicación de los resultados encontrados. Te vas preguntando, yo tienes los resultados, imagínate, ya tienes tus resultados y entonces te preguntas, ¿ya ha sido descrito por otros autores? Y entonces te metes nuevamente en la búsqueda. Hiciste una búsqueda inicial cuando empezaste a desarrollar tu proyecto de investigación y en esta búsqueda inicial tú hiciste todas tus estrategias de búsqueda, ¿verdad? Tu estrategia PICO, la estrategia PETCO, la que ustedes gusten. Pero una vez que tienes tus resultados, ahora te vuelves a hacer nuevamente una búsqueda bibliográfica para saber si otros autores encontraron lo mismo o diferente a lo tuyo. ¿Sirve de algo lo que se encontró? Siempre debe servir de algo. Y depende muchísimo el matiz que le demos. Nos podemos descorazonar y decir, no encontramos P estadísticamente significativa. Pero vean que es muchas veces de la percepción que tenemos de ese resultado. Quizá ese resultado te diga, no hay diferencia estadísticamente significativa, pero ¿qué tal si estabas comparándolo con un medicamento que es igual de eficaz y menos caro? Entonces tú dices, mi forma de interpretarlo es que este medicamento funciona tan bien como el otro para quitar el dolor, pero sale más barato. Entonces, lo importante ahí es de cómo le demos el matiz de lo que hemos encontrado. Si el resultado no es estadísticamente significativa, entonces le damos mucho en el punto de la relevancia clínica, del punto en el cual puede ser de ayuda para nuestro contexto clínico, para nuestros pacientes, que a lo mejor
no hubo diferencia con respecto a las reacciones adversas, que fue bien tolerado en ambas circunstancias, etc. ¿Y qué futuro hay para este hallazgo? Y aquí es como una especie de un reto. Es como si tratáramos de desarrollar una especie de algoritmo con el resultado que tuvimos. Muy en nuestro círculo, muy en nuestro grupo de pacientes que estudiamos. Esto es una propuesta. Si puede ayudarte a mejorar algo, un proceso, un diagnóstico dentro del grupo de pacientes que analizaste o dentro del grupo de estudio que hiciste, o incluso hacer una propuesta de mejora en el servicio donde lo estás estudiando, una propuesta de mejora en el hospital donde lo estudiaste, o bien el hecho de que al no encontrar resultados concluyentes, entonces tú sugieras que debe continuarse con esta línea de investigación. A lo mejor no encontraste el tamaño completo de los pacientes, a lo mejor resulta que te faltó tiempo para estudiarlos, o en su defecto, ¿qué tal si cuando tú estuviste buscando los resultados de otros autores, resulta que alguien incluyó algo más y que quizá en tu proyecto de investigación, para futuras investigaciones, puedes incluirlo también? Entonces, en el desarrollo, podemos tomar en cuenta estos puntos. Su discusión va de información específica, es decir, de tu interpretación, a la información más amplia, es decir, a las implicaciones, ¿sí? Vean que cuando se va redactando cualquier parte de la investigación o del artículo, ocurren como cientos de borradores, ¿eh? Ya vas en el borrador número 20, en el 21, etcétera. Entonces, cuando ya desarrollaste parte de la discusión, entonces te preguntas, la discusión efectivamente va de que lo estoy interpretando y después estoy básicamente manifestando cuáles son las implicaciones. Aquí otro aspecto muy importante. ¿Qué tal si yo tengo como este feeling tendencioso de decir, pues a mí me parece que sí funciona lo que estoy haciendo, ¿no? Si es así y encontraste un artículo, información, otros autores que sustentan lo mismo que tu resultado, entonces se tiene que proporcionar una información clara que apoye para esta preferencia, ¿sí? Es decir, otro autor encontró la misma característica de este medicamento que en nuestro caso y encontró básicamente que disminuía el dolor con 5 puntos, desviación estándar de tanto, una P estadísticamente significativa menor a 0.05. ¿Qué significa esto? Cuando digo proporcionar información clara que apoye esta preferencia, significa que se tienen que dar datos muy objetivos. Es decir, si encontramos algo que se parece a nuestros resultados, si un autor lo encontró con esas características, debemos mencionar quién fue el autor, debemos además de referenciarlo, dar los datos específicos que se parecen o son diferentes a los nuestros. Dejó en claro lo que su investigación agrega en la investigación existente. Puede ser que agregue algo de no diferencia. Puede ser que agregue algo que efectivamente sí mejora. Y hay que mencionarlo también. Esta es una forma prudente de describir básicamente nuestras interpretaciones. Cuando sacamos alguna conclusión debe ser con reserva. Y en esta conclusión con reserva, la forma de rematar cuando comparamos entre los resultados de otros autores con nuestros resultados es una posible interpretación. Es una posible causa, una posible razón por la cual sucedió o encontramos esto en nuestro estudio fue tal o tal circunstancia. Y describir cómo se conecta nuestra investigación con investigaciones anteriores. ¿Cómo está conectado? ¿Cómo puede ser que quizá el mismo rubro de pacientes o estilo de pacientes que nosotros estuvimos analizando se parece al de otros autores? Ahora bien, en nuestra investigación, pues también debemos mencionar si
esto que nosotros estamos aterrizando es, pues, causa o puede ser como el sustento para sugerir futuras aplicaciones o, en su defecto, futuras investigaciones. El admitir claramente las limitaciones antes de calificarlos. El que nosotros admitamos las limitaciones de nuestro estudio, eso deja bien parado nuestro estudio, porque significa que nos dimos cuenta de nuestras limitaciones, las mencionamos, se los dejamos saber al lector, y entonces el lector podrá considerar que efectivamente sí consideramos nuestras limitaciones y que esto apoya que nuestros resultados son resultados reales. De otra manera, si no aterrizamos nuestras limitaciones, quizá los lectores experimentados te van a mencionar que las limitaciones del estudio fueron tales. Y entonces vas a recibir como una especie de análisis, que así es, cuando escribimos algo, así es, recibes el análisis y recibes, por supuesto, la crítica, que siempre es una crítica constructiva. Y cuando tú dices cuáles fueron tus limitaciones, pues entonces eso permite que sea más adecuado lo que tú estás declarando de una manera más objetiva. Sin embargo, aquí también hay que dejar aterrizar que ponemos nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo también ponemos nuestras fortalezas. Aunque no encontramos diferencia estadísticamente significativa, resulta que nuestros pacientes no tuvieron reacciones adversas graves, ¿sí? Aunque no encontramos una diferencia entre uno y el otro, resulta que nuestros pacientes a todos les fue bien. En ese sentido colocamos limitaciones, pero al mismo tiempo también colocamos fortalezas, con el objetivo de balancear la información que tiene que ver con lo que quizás sesgó nuestro estudio, pero al mismo tiempo rescatar ese sesgo con el resultado real y objetivo y claro de lo que nosotros encontramos. Le recordó al lector el valor o las implicaciones de su investigación al final, y eso es el remate, ¿sí? Y obviamente incluir algunos consejos para futuras investigaciones. Este puede ser una línea de investigación, quizá para la siguiente agregar otro fármaco para compararlo, o quizá hoy en día hay una nueva escala que evalúa este resultado y es un resultado más preciso. Entonces, para futuras investigaciones se sugiere emplear en esta escala, emplear este cuestionario, emplear este medicamento, etc. Y una vez que ya vas con el borrador 524, ahora viene otra parte que es la parte de correcciones. Y entonces ahora vuelves a evaluar. En muchas ocasiones a lo mejor te vas tendido, redactando y pones muchísima información. Que eso a veces es conveniente porque es más fácil quitar que poner. Y una vez que ya lo terminaste, a lo mejor descansas porque resulta que mucha información de repente ya empezaste a confundir muchas cosas y lo descansas por 1 o 2 días y luego lo vuelves a releer y entonces dices, ah, caray, voy a revisar nuevamente y a ver si no exageré, a ver si me faltó o a ver si en determinado momento puedo hacerle algunas modificaciones. La primera pregunta que me debo realizar es si hay piezas que puedo quitar o aportar. Ya les mencioné que si es una discusión extremadamente larga, lo único que haces es como rayar, te dispersas y no alcanzas a dar básicamente la interpretación de los resultados que analizaste. Cada párrafo tiene un mensaje claro. Recuerden que debe tener una secuencia y debe ser una secuencia lógica. Y en un párrafo, prácticamente en ese párrafo, tú inicias la discusión de un concepto específico, un resultado específico y lo rematas. En ese párrafo debe quedar el inicio, el desarrollo de la idea y el remate de la idea. Mantuvo su redacción coherente, ¿sí? No sé, que empezaste a analizar unos resultados
y después continuaste con otro, y después te regresaste al resultado anterior, y después fuiste como concatenando, pero sin llevar un orden. Proporcionó una cita para todo lo que representa como un hecho. Esto es importante, porque ya les mencionaba, si ustedes presentan un hecho donde el resultado es específicamente una cierta cantidad y una P específica, tenemos que dar la cita de dónde es que eso sucede. En algunas ocasiones a lo mejor no hay, solamente estamos especulando. Si lo presentaste como especulación, pues entonces en una especulación no hay datos objetivos. Eh, Simplemente podrás decir, es posible que nuestros pacientes estuvieran bajo estas condiciones porque sabían previamente que estaban interesados en este tipo de tratamiento, ¿no? Ahí hay una especulación. Pero cuando encuentras un resultado muy, digamos que muy concreto, debes poner la referencia, porque seguramente cuando encuentras algo que pone en entredicho o que sustenta lo que tú encontraste, yo como lector me va a interesar y buscar esa referencia para informarme mucho mejor de lo que estoy leyendo en la discusión. Uso palabras claves para conflictos, para inferencias, para explicaciones. Esto es bien importante. Cuando estamos desarrollando esa discusión, saber cuándo estamos infiriendo, cuando estamos diciendo una posible explicación o cuando encontramos circunstancias que son parecidas o diferentes. Y digamos que un resumen de cómo podríamos hacerlo. Primero describimos los hallazgos importantes, su significado y trascendencia clínica, es decir, básicamente resumimos los resultados, interpretamos los resultados y vamos desarrollando su trascendencia clínica. Al mismo tiempo, en esta trascendencia clínica, nosotros tratamos de analizar, pues, cuáles son los posibles mecanismos o explicaciones de ese resultado. Una vez que hemos hecho estas posibles explicaciones de los mecanismos, ahora realizamos una comparación con estudios similares previos. Y en esa comparación, ahí retamos, recuerden siempre, retamos los resultados de otros autores con nuestros resultados. Si se parecen a nuestros resultados, si se difieren de nuestros resultados. Esto permite poner en equilibrio la balanza. Puntualizar las debilidades y fortalezas de nuestro estudio. Recuerden, eso también equilibra. Ponemos nuestra limitante, pero al mismo tiempo la balanceamos con la fortaleza. Mi estudio tiene esta limitante, pero al mismo tiempo tiene esta fortaleza. También plantea recomendaciones y perspectivas para estudios futuros y resumir los puntos centrales en forma de conclusiones. Por cada objetivo específico hay una conclusión y para el objetivo general existe una conclusión general. Esto no siempre se da, mejor dicho, esto no se da como tal en los estudios de investigación, sino se da más bien en el trabajo de tesis, en el proyecto de investigación. En un proyecto de investigación planteamos un objetivo general que debe ser congruente con la conclusión general y planteamos objetivos específicos que deben ser congruentes. Por cada objetivo específico hay una conclusión específica. Y por el objetivo general debe existir una conclusión general. En los estudios de investigación, y depende del tinte del artículo que estamos desarrollando, generalmente es como una especie de conclusión general, donde concluyes tratando de integrar todo un resumen, prácticamente todo el proyecto de la investigación. Y como consideración final, pues es importante que en la discusión se utilice un lenguaje claro y preciso. Vean que en nuestro caso, en lo que nosotros hacemos en investigación en medicina, no se trata de hacer una redacción literaria. Una redacción literaria dista mucho de lo que nosotros queremos plasmar. Es más como un análisis concreto. Pero entre más sencillo y claro sea lo que nosotros estamos plasmando, se comprenderá mucho mejor. Y entonces, significa esto que tratemos de evitar mucho tecnicismo, mucha jerga. Solo poner la necesaria, la indispensable. Poner las cosas bastante claras
de tal manera que cualquier disciplina puede entenderla, ¿sí? Entonces, cuando lo vamos desarrollando, debe ser como muy sencillo de comprender para todos. Entre menos rebuscado sea bien, entre menos rebuscado está mejor, y entre más simple y sencillo y concreto lo expreses, por lo tanto, lo que se comprenda será muchísimo mejor. Evitemos mucha jerga, evitemos mucho tecnicismo, poner el necesario e indispensable y por supuesto siempre revisar, checar que tenga la congruencia con las reglas gramaticales. Y esta es la última diapositiva con respecto a la discusión. Así que, pues no sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta. Hola. Hola, doctor. Bueno, invitamos a los participantes de esta sesión a dejar su pregunta en el chat o a levantar su mano para activar su micrófono. Yo mientras, una pregunta, doctor, que le puedo hacer en base a las respuestas que recibí en el pretest de los chicos, como para dejar bien claro ese punto. Creo que un concepto que a lo mejor hace falta reforzar es lo de la discusión. ¿Usted considera que una discusión debe ser extensa o nos podría repetir lo que nos comentó en la sesión sobre la extensión de una discusión para que quede más claro? Claro, la extensión de una discusión dependerá mucho de cuál es el documento que estoy desarrollando. Si ustedes suben un artículo a una revista, generalmente las revistas te ponen límites de palabras. Son muy concretos, ¿no? Entonces, no se trata de que sea una discusión muy extensa, sino que sea lo suficientemente entendible para recalcar nuestros resultados y para interpretarlos. Entonces, a veces quisiéramos que dijeran, tienes 10 cuartillas para hacer una discusión. No, es suficiente con considerar los datos más relevantes de tus resultados y con eso está bien. En una tesis depende del tipo de tesis. No es lo mismo que hagas, por ejemplo, una tesis de licenciatura, no es lo mismo que hagas una tesis de maestría, no es lo mismo que hagas una tesis de doctorado y qué tipo de doctorado, ¿no? Entonces, imagínense, ¿qué tal si estás en una disciplina diferente? ¿Qué tal si estás en una, no sé, en una tesis de historia? Si estás en una tesis de historia, por supuesto que vas a tener una gran cantidad de información. Pero imagínense, hay, no sé, tesis doctorales que son de una sola página, imagínense. Eh, entonces, digamos que lo suficiente dependerá mucho del tipo de documento que esté desarrollando. En medicina, por ejemplo, pues con que sea explícito y suficiente el análisis de tus resultados más relevantes, con eso, con eso está bien. Y con respecto a un artículo o algo así, generalmente en todas las editoriales establecen cuál es el número de palabras. Entonces, tienes que replantear, tienes que reformular, porque uno pensaría que es muy fácil, así como redactar algo y ya que te lo publiquen. Pues no, porque para empezar tienes que seguir todos los lineamientos que te establece la editorial a la cual estás enviando el artículo y te va a llegar un chorro de observaciones y de correcciones. Total es que aunque tú ya lo revisaste, aunque tú ya hiciste todas las modificaciones, lo envías y de repente te dicen, ¿sabes qué? Faltó esto, esto, esto. Ya de entrada, las editoriales te dicen, no más de tantas palabras, ¿sí? Y te tienes que ajustar esas palabras. Y entonces te das cuenta que efectivamente necesitas mucho menos palabras para interpretar, siempre y cuando sea claro y conciso. Entre más claro y conciso tú hagas la interpretación, eso permite que tu discusión sea más adecuada. Gracias, doctor, por su comentario. Y bueno, yo espero que con eso quede un poco más claro en base pues, a algunas respuestas que observé
pretest sobre ese tema, de qué tan extensa puede ser una discusión. Y pues acá se nos comenta que la reunión terminará en 10 minutos. Lo que le iba a comentar, doctor, es si gusta, continuamos con el módulo de conclusión de una vez, o cómo se siente usted. Sí, está bien. De hecho, es muy breve el de conclusión. ¿Eh? Sí, Perfecto. Entonces, si está usted de acuerdo, vuelvo a finalizar esta reunión ok. y volvemos a entrar, como hace rato, ¿va? Ah, ¿está bien? Ok. Gracias, doctor. Ahorita Sí, volvemos a entrar. Igual, chicos que se han unido, ahorita entramos. de acuerdo. Ok, bien. En la conclusión, se muestra explícitamente los resultados que dan respuesta a las preguntas de investigación y se destaca el cumplimiento o no de los objetivos. Cuando nosotros vemos un estudio de investigación, eh, lo que hacemos es como una especie de chequeo rápido en cualquier artículo. Y entonces ustedes analizan el título y después de ahí se van a ver si tiene congruencia con el objetivo. Y después de ver si tiene congruencia con el objetivo, se van a ver si tiene congruencia con los resultados, si tiene además congruencia con la hipótesis. Y al final, si lo que estás concluyendo tiene que ver con tu objetivo. Eh, Desde ahí empiezas a analizar el artículo, ¿no? Si tu conclusión tiene nada que ver con el objetivo que investigó, pues de entrada dices, pues, estudiaron otra cosa. Las conclusiones o la conclusión hay que formularlas de la manera más clara posible. ¿Sí? Si lo utilizamos palabras rimbombantes y que sean claras, pues termina siendo bastante pesado. Y otro aspecto bien interesante que a veces, híjole, debrayamos cuando escribimos la conclusión. Solo debemos concluir los resultados porque las inferencias deben estar en la sección de discusión, ¿sí? Entonces, imagínense que de repente concluimos cosas que nunca estudiamos, ¿sí? Es decir, a lo mejor yo estuve estudiando el dolor en estos pacientes y resulta que en mi conclusión pongo que muy probablemente la depresión de estos pacientes contribuyó al dolor. Y entonces tú dices, ah, caray, ¿y cuál instrumento empleaste para evaluar la depresión? ¿Cómo tú puedes concluir que la depresión contribuyó a ese dolor? Entonces, ahí es sumamente importante el hecho de que solamente concluyamos lo que hemos estudiado. Nada más, ¿eh? A veces una conclusión es tan simplona, por ejemplo, en una tesis donde tú estás estudiando la prevalencia de depresión posparto en un servicio de ginecología y tu conclusión será la prevalencia de depresión posparto en las derechohabientes del hospital tal es del 30%, diferente a lo que reportan otros autores. Y ya, esa es tu conclusión. No el hecho de que, híjole, nuestros pacientes están deprimidas porque son derechohabientes que tienen licenciatura y donde siempre están trabajando y resulta que no pueden estar con sus hijos, etcétera. Muy seguramente es porque le faltan más días de descanso. Entonces, ahí estamos dando conclusiones que no tienen nada que ver con lo que nosotros estudiamos. ¿Cuáles son nuestros errores frecuentes? Escribir las conclusiones como parte de la discusión, ¿sí? No, hay algunas revistas que de manera interesante te ponen primero la conclusión y luego la discusión, pero eso te roda la revista. O hay algunas revistas que, por ejemplo, empiezas con la discusión, después terminas con el material y métodos, y después haces una mezcolanza entre conclusión y discusión. También a veces hay algunas revistas que se lo ponen, ¿eh?
discusión y conclusiones. Entonces, la estructura ahí es diferente porque tú haces primero la discusión y luego concluyes. Haces la discusión y luego concluyes. Entonces, va a depender muchísimo de la revista o del tipo de análisis o del tipo de proyecto en el cual estoy subiendo un artículo. Nunca deben constituir una lista de los resultados más importantes. Esto es el resumen de resultados. Las conclusiones no es el resumen de resultados. Puedes dar tú, por ejemplo, eso se da más en las tesis, sobre todo las tesis de maestría o las tesis doctorales, donde pusiste muchísimos objetivos. Entonces, son muchísimos objetivos de tal manera que te pierdes, ¿no? Entonces, básicamente, después de que describiste todos los resultados, haces un resumen de resultados y ahí ya puntualizas, ¿no? El, el resultado del objetivo tal fue este, el resultado del objetivo tal fue este, el resultado del objetivo tal fue tal, etcétera. Pero eso no va en las conclusiones. Eso va en el apartado de resultados y haces un resumen de resultados y quizá de ahí vas desarrollando la discusión. Ya para la conclusión no haces nada de eso, simplemente integras todo lo más relevante y que te permite básicamente dar una recomendación. Ya les mencionaba que en el caso de una tesis, una tesina, si estableciste varios objetivos específicos, entonces por cada objetivo específico debe haber una conclusión. Y finalizamos con una conclusión general que debe corresponder al objetivo general. Un objetivo general puede ser el determinar, el de identificar, el de comparar, el de saber la prevalencia, la incidencia de una enfermedad, el de la eficacia, el de la seguridad, y entonces debes concluir en todo ese conjunto. Es decir, cuando estás desarrollando una tesis, una tesina o pusiste objetivos específicos, primero desarrolla los objetivos específicos y ya rematas con el objetivo general, integrando todo lo que ya analizaste previamente en tu discusión. Y también aquí hay un aspecto muy interesante, porque en cada proyecto de investigación, en cada artículo, lo único que hacemos es como aportar un granito más de arena a la información que previamente se tiene. Entonces, no se trata de que el autor pretenda dar por acabado un problema científico al terminar su investigación. Esto es imposible, sino que brinde al lector su versión sobre lo que ha aportado en pocas palabras. Nunca terminas un proyecto de investigación. Lo que haces es como un escalón más que te permite entender mejor. Y de ahí te vas a un escalón más que te permite mejorar un poquito mejor. Entonces, nunca terminas un proyecto de investigación, una línea de investigación. Siempre hay que estudiarte. Aunque aparezca que ya hay algo muy estudiado y te digan en tu servicio social o te digan en tu residencia que eso ya está muy estudiado y está demostrado, eso es completamente falso. Nunca se deja de reformular o de reaprender o el de sacar nuevos resultados en cualquier tema, en el que ustedes quieran. Incluso déjenme les digo que en el caso de medicina, en nuestras áreas de medicina, la mayoría de lo que nosotros hacemos en las diferentes disciplinas, en casi todas las disciplinas, es básicamente un quehacer por usos y costumbres. Es básicamente el hecho de que ya lo hacemos porque así está el protocolo, ¿sí? Y cuando tú te avientas a investigar de dónde nació el protocolo, cómo se hizo el protocolo, resulta que fue producto de el expertise y de prácticamente hechos empíricos. Entonces, cualquier tema es susceptible de investigar y siempre encontraremos aspectos nuevos y diferentes. Para redactar las conclusiones puede ser de diversas formas. Este es un orden sugerido. Por ejemplo, primero señalar la conclusión general, la conclusión que debe estar alineada al cumplimiento del objetivo general
y puedes incluir o no el resultado dependiendo de la tendencia de tu estudio. Si estás hablando de prevalencia, pues sí puedes dar puntualmente cuál es la prevalencia. Segundo, señale los principales resultados, aquellos que están relacionados con los objetivos específicos cuando se trata de que existe varios objetivos específicos. Y tercero, se deben resaltar los aportes o beneficios de sus resultados e incluso podría incorporarse a una de las recomendaciones para un trabajo futuro, ¿no? Entonces, se recomienda seguir con esta línea de investigación, dado que nuestros resultados sugieren que esta herramienta es potencialmente útil. Aportes y beneficios de los resultados que pueden aparecer para el resultado general, la conclusión general, y puede ser también como parte de los resultados específicos. Entonces, hay que sus conclusiones sean un reporte del aporte y beneficio que estos tienen, recomiende trabajos futuros, incluso resalte aquello que no se haya podido demostrar, invitaciones para que otro investigador pueda considerar este aspecto en una futura investigación. Y bueno, ya para finalizar, no es recomendable utilizar el marco teórico para reforzar los resultados obtenidos ni exponer la importancia personal que tienen los resultados. Simplemente el concluir muy escuetamente lo que analizamos. Entonces, la conclusión o conclusiones de un artículo científico son la integración del problema, los resultados y la discusión en pocas palabras. Así es como debemos desarrollar el arte de una conclusión. El arte de una conclusión es incluir el problema, el proyecto de investigación, los resultados y la discusión. Aquí vemos un ejemplo. Concluimos que en pacientes con linfoma difuso avanzado de células grandes o mixto, no hay diferencia entre el tratamiento CHOP y el MBA-COD con respecto a tasas de remisión completa, tiempo libre de enfermedad o supervivencia global. ¿Sí? Vean que aquí están incluyendo el problema, el linfoma difuso avanzado, están incluyendo la diferencia y la discusión. Es decir, que puedes utilizar o el uno o el otro. Y esta conclusión resume prácticamente todo el proyecto de investigación. Vean aquí el título, comparación de un régimen de quimioterapia combinada de una segunda generación, en comparación con el estándar CHOP para el tratamiento para el linfoma de Hodgkin no difuso. ¿Sí? Entonces, la conclusión debe integrar, debemos desarrollar el API y vean que ahí escriben primero una conclusión, escriben como 2 o 3 conclusiones y tratan de vislumbrar que integre el problema, que integre los resultados y que integre la discusión. Que en la discusión vendría básicamente como la recomendación. Entonces, si concluimos adecuadamente, podríamos hacer que los manuscritos sean más leídos y más citados. Y esa es la última diapositiva. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, doctor, por su brillante ponencia. Yo creo que eso nos deja muy claro ciertos puntos que incluso estaban difusos para las personas que ya hemos redactado discusiones y conclusiones. Creo que con su clase podemos hacer una integración más clara de que hay que agregar una discusión y una conclusión, ¿no? Pero en lo personal yo no recordaba que tenía que redactar tanto una conclusión general como conclusiones específicas, ¿no? En base a los objetivos de investigación y pues es parte de aprender en este curso. También recordarle que pues aquí son más que nada estudiantes universitarios que pues apenas están empezando en investigación. Algunos no han tenido experiencia como tal en redactar artículos, algunos sí, pero pues agradecemos de todo corazón el que esté con nosotros, pues invirtiendo de su tiempo, compartiéndonos lo que pues usted ha aprendido en todo su desarrollo curricular, doctor. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme y siempre es un gusto pues compartir esto y saber que muchas personas están interesadas en investigación. Déjenme les digo que quizá tenemos mucho la tendencia a esto del aprendizaje clínico, quirúrgico, etcétera. Y cuando te metes mucho en el aspecto de investigación,
La investigación como que le da ese plus, esa cereza del pastel. Eh, Cuando estamos en nuestro proceso de formación, pues estamos como muy ávidos de conocimiento, de aprender. Y sabemos que mucho de lo que vamos aprendiendo tenemos que desaprenderlo y después reaprenderlo. Cuando lo ves desde la perspectiva de investigar, de sacar conclusiones diferentes, lo ves con un enfoque analítico. Y en este enfoque analítico te permite ser más sobrio y más objetivo con lo que estás aprendiendo. Y además de ello, cuando te metes en los aspectos de investigación, significa que puedes, además de ello, puedes transformar, puedes reconstruir y puedes aportar algo diferente. Nos vamos a dar cuenta que en todas las disciplinas de la medicina, resulta que encontramos algo nuevo, algo que aparentemente mejora, pero que en nuestro caso tendríamos que estudiar y analizarlo para saber si realmente funciona nuestro medio. O decir, chin, hasta aquí llegó algo del conocimiento. Cuando te metes a esta parte de investigación, puede ser que ayudes a darle un saltito a ese límite del conocimiento y entonces puedas mejorar. Así que Gracias. me siento sumamente, pues, contento y halagado de haber estado con ustedes. Así que, pues, muchas gracias y pues, bienvenidos a este mundo de la investigación. Muchas gracias, doctor. De parte del capítulo estudiantil de Mission Brain, pues esperamos incluso en un futuro, pues empezar a hacer colaboraciones con usted y la coordinación de investigación en el ISSSTE, ¿no? Que es un hospital con el que pues tenemos unos asesores y pues seguimos gestionando con enseñanza algunas cuestiones sobre rotaciones o así, y yo creo que en una de esas pues podríamos entablar un lazo con la jefatura de investigación y pues yo creo que sería muy productivo. Muy bien, pues un placer y muchas gracias. Tengan una excelente noche. Viernes en la noche y cuando están a punto de salir de vacaciones, realmente es loable. Así que muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche. Y Gracias, doctor. hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Y pues comentar a los asistentes que el post-test ya está en el chat, por favor contéstenlo. Y pues dejaré abierta la sala para los que gusten de entrar y con calma responder el test. Pero pues ya con esto damos concluido el curso del día de hoy y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Y igual a las 8 de la noche por el momento con la plática de publicaciones y programas de investigación para aprender cómo publicar, cómo participar en alguna estancia de investigación, etcétera. Entonces, pues agradecemos su estancia aquí y pues esperamos puedan contestar el test lo antes posible y yo de todas maneras voy a dejar abierta la sala de Zoom para que lo hagan con calma. Cuídense mucho y pues hasta luego.